Tuvimos un muy buen marco de lo que está ocurriendo en América Latina y quisiéramos en ese momento con esa exposición centrarnos en cómo está viendo Reamérica los avances en el tema que nos ocupa en este foro, que es el involucramiento empresa-comunidad. Y para eso pues voy a tratar de hacer un poquito una recapitulación de algunas cosas, de algunos hechos. Y quiero pararme en el 2002. Ustedes recuerdan que en el 2002 en América Latina estábamos todavía viviendo los temores que dejó los ataques de las Torres Gemelas. Ese fue un año que empezó a circular el euro en 12 países de Europa. Los colombianos nos acordamos muy bien de que fue el año que secuestraron a Ingrid Betancourt, la candidata presidencial por parte de la guerrilla. Fue el año también que en Venezuela tuvimos un golpe de Estado al presidente Chávez, se posicionó el presidente Lula, fue creada la Corte Institucional, la Corte Penal Internacional, y ese fue el año también que para nosotros en Reamérica hubo un hecho significativo también, que fue la creación de la primera conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo, la primera conferencia sobre responsabilidad social empresarial en Miami. La CEPAL, para seguir marcando los hitos que la CEPAL nos plantea, el 2002 no había sido un buen año, era un año marcado por el estancamiento en el proceso de superación de la pobreza. En aquel entonces la CEPAL mostraba que entre el 99 y el 2002 la pobreza había pasado de 40 se había mantenido prácticamente igual. 220 millones de personas estaban en situación de pobreza y 19.4 en pobreza extrema, lo que significaba casi la mitad, 97 millones de personas, casi la mitad del grupo general en condiciones de pobreza. Y la CEPAL decía, el 2012 se caracterizó, salvo escasas excepciones, por el aumento de las tasas de desocupación en los países de la región, y la tendencia ascendente registra en 2001 un continuo y el desempleo se está situando en el nivel más alto de la década. Esa era la situación en el 2002. Este año, en el 2002, nace Reamérica. 23 organizaciones en aquel entonces aceptan la invitación de la Fundación Interamericana de los Estados Unidos y crean esta articulación del sector privado con una perspectiva de contribución desde el sector privado a la superación de la pobreza y la ampliación de la democracia en América Latina. Reamérica, como ustedes vieron en la presentación inicial, está dedicada a 3 líneas. Por un lado, motivar a que los miembros mejoren sus prácticas, que hagan una inversión cada vez más efectiva con transformaciones más profundas y sostenibles, y para eso trabaja una línea de aprendizaje e intercambio de conocimiento, construcción de conocimiento colectivo, alianzas y incidencia. Bueno, en estos 12 años, del 2002 al 2014, algunas cosas han cambiado y otras no tanto como quisiéramos y como vimos en la presentación inicial. En Reamérica, en los 12 años, hemos cuadriplicado el número de miembros, hemos logrado construir un tejido de confianza y cooperación entre los miembros, y a partir de una diversidad de más de 70 miembros en 11 países se ha construido un conocimiento colectivo importante, que es un acervo para mejorar las prácticas de los miembros. Y además diría que hemos creado un marco de acciones y oportunidades para que se constituya una masa crítica en el sector empresarial formada y con capacidad para actuar. Y también hemos construido, diría que lazos de cooperación y alianzas que seguramente tendrán que profundizarse y ampliarse entre los miembros y otras organizaciones cooperantes. Desde el punto de vista de los datos, lo vimos muy bien en la presentación anterior, pero
quisiera remarcar que en esos 12 años la situación de la pobreza no se transformó sustancialmente como quisiéramos, pero sí hubo mejoras. Mejoras que en la reducción del porcentaje de población en pobreza y en pobreza extrema. Y la región pues experimentó por mucho tiempo una mejora en el crecimiento, en el desempeño macroeconómico. Sin embargo, como también ya fue dicho, aún seguimos siendo la región más desigual del mundo y en esa región se desarrollan los negocios que ustedes están trabajando. Otros elementos de la tendencia, o del contexto que tenemos hoy, en el 2014, podríamos señalar que hoy estamos a diferencia del 2012, y quiero poner ese periodo de 12 años, hoy estamos ante estados mucho más enfocados en el desarrollo social y en la reducción de la pobreza. No voy a calificar los resultados, pero sí vemos con mucho más acción de parte del Estado encaminada a ese elemento. Estamos ante una situación de bono demográfico que ya fue explicada. También ante la retirada de la cooperación que mencionó el doctor Samaniego, y eso nos genera unas mayores expectativas frente a lo que el sector privado puede hacer como aliado y como financiador. También estamos en un momento en que percibimos mayores conflictos por los recursos naturales, una tendencia green, una tendencia a una mayor preocupación, posiblemente no equiparada a la acción que se está haciendo, pero una mayor preocupación por la sostenibilidad ambiental, una mayor demanda internacional por el cuidado de los derechos humanos, una mayor posibilidad de conectividad y colaboración que cada vez es más creciente y en esos 12 años ha cambiado muchísimo. Una nueva corriente de negocios que empezamos el share value, negocios de impacto social, negocios inclusivos, negocios con la base de la pirámide, empresas B, es una nueva corriente que está presente. Y el tema que queremos enfatizar hoy y profundizar un poco más en los pocos minutos que tenemos para hacerle un planteamiento, que estamos percibiendo también que el contexto de hoy es un contexto de mayor dependencia y involucramiento entre empresa y comunidad. Eso ha cambiado en esos 12 años. ¿Cuáles son algunos de los elementos que vemos en ese punto con relación al contexto actual? Observamos tres tendencias, pero yo diría que en realidad hay una que es la primera y las otras dos están atadas a esta primera. La primera es que las empresas como actores sociales están asumiendo directamente su responsabilidad con la comunidad. Eso no era exactamente así hace 12 años, o por lo menos la forma en que lo venían haciéndonos no era igual hace 12 años. Y eso también ha llevado a que las fundaciones, los institutos empresariales ligados a esas empresas también están asumiendo un rol distinto, están cada vez más próximos de la empresa y de su estrategia de responsabilidad social empresarial y de desarrollo sostenible. Eso tampoco era exactamente así en el 2002. Y en esa medida también la inversión social privada está cada vez más ligada a la estrategia corporativa del negocio. Varios elementos están contribuyendo a que este cambio ocurra. Por un lado, se debe a la misma evolución de los conceptos de responsabilidad social empresarial y de desarrollo sostenible en el mundo de las empresas. También al enfoque de valor compartido y algunos otros factores asociados que están presentes. Cuando empezamos a trabajar este tema, preguntamos a los miembros de Reamérica si ellos percibían que esas tendencias estaban ocurriendo y por qué elementos estaban inspirados de esos cambios, y los miembros de Reamérica reafirman que por un lado esos cambios están motivados por una expectativa, una motivación de contribuir al desarrollo sostenible de los territorios y de crear un valor compartido con la comunidad. Cuando les preguntamos qué factores motivan a la empresa a ser un actor social más activo en el desarrollo de las comunidades,
Las respuestas que recibimos de los miembros de REAmérica es que la relación con la comunidad se ha vuelto un factor estratégico para la sostenibilidad de la empresa y hay también una mayor madurez en la comprensión de la responsabilidad social empresarial. ARPEL, que ustedes conocen como la Asociación de Empresas de la Industria Petrolera, en su manual también señala otros elementos que están motivando a que ese contexto, que esa tendencia se verifique hoy en el contexto actual. Uno es que las comunidades hoy están mucho más conscientes de su poder negociador y del impacto que generan las operaciones empresariales. Y perciben en esas operaciones una oportunidad para reivindicar la mitigación, pero también para reivindicar demandas no atendidas por parte del Estado en esas zonas. También existe una mayor expectativa frente a la contribución que puede hacer el sector empresarial al desarrollo sostenible. Es creciente la expectativa de la sociedad y de las comunidades frente a lo que puede hacer el sector empresarial. La acción de las empresas hoy en día es mucho más visible tanto a nivel local como global y las relaciones con la comunidad son un elemento cada vez más estratégico, cada vez más importante, pero también cada vez más complejo. Entonces, en esa medida lo que estamos observando son transformaciones que se están dando tanto a nivel conceptual como a nivel práctico. Y esas transformaciones están dándose en lo que puede aportar la empresa a la comunidad, y ahí asocio al tema de valor compartido, pero también sobre el papel de la empresa y transformaciones en los argumentos para mostrar el beneficio que generan estas acciones para el negocio y para la empresa. Y en este escenario también empezamos a percibir que ha crecido la preocupación por los territorios. Es decir, las empresas y las comunidades están mucho más preocupadas por el desarrollo del territorio de lo que estaban en un periodo anterior. Y esta contribución al desarrollo del territorio no solo se ve con una perspectiva de inversión social privada, sino también desde el foco del negocio y como una acción articulada. Ahora, sobre esos elementos nosotros podríamos decir que hay un cierto acuerdo en que eso está pasando, pero hay voces críticas y hay señales también de alerta que queremos poner sobre la mesa. Y ahí empiezo a pasar un poco a la segunda y la tercera tendencia que estamos observando. La operación de una empresa deja una huella en la comunidad. Esa huella puede estar representada en los impactos sociales, económicos, ambientales de la operación. La empresa emplea en mano de obra, compra, vende en una localidad. La empresa establece en ese lugar relaciones de mercado y relaciones con las instituciones locales, los gobiernos, las organizaciones sociales, invierte en los programas y todo eso determina una huella que dejan sus operaciones. La responsabilidad de la empresa es mitigar los efectos negativos de esa huella, potenciar los efectos positivos que genera y contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad. Si lo que estamos buscando es que la empresa atienda estos ámbitos, eso supone que la empresa tiene que asumir la responsabilidad por los impactos y por el desarrollo sostenible integralmente, es decir, con cuerpo y con alma. Por lo tanto, su acción, toda su acción de todas sus unidades de negocio, de las fundaciones y de los institutos debe ser una acción que debe estar alineada y articulada. Las fundaciones y las empresas, las fundaciones ya no son un brazo social de la empresa, las fundaciones son parte de la estrategia de la empresa para contribuir al desarrollo sostenible. Hay algunos autores que trabajan ese tema que muestran algunos niveles de madurez para el involucramiento empresarial con la comunidad en términos de la estructura y del staff. Y van desde el nivel elemental hasta el nivel transformador. En el nivel transformador están articulados la empresa y la fundación o articulada su contribución al desarrollo sostenible. Cuando la empresa asume ese papel de contribuir de responder por los impactos y de contribuir al desarrollo sostenible, vuelvo y digo, las fundaciones son parte
de esa estructura y son parte de esa estrategia. Y eso lo hemos empezado a observar, si bien no hay datos para el conjunto de países, que está ocurriendo en Colombia, donde el 47% de las fundaciones están alineadas con la estrategia corporativa y las que no lo están, por lo menos las que no son parte de eso, el 22% lo quiere ser en el futuro. Hay estudios en Brasil que muestran la misma tendencia. Y cuando preguntamos a los miembros de Reamérica si consideran que hay una mayor alineación de la inversión social privada al desarrollo de la estrategia y de las fundaciones hacia las empresas, pues ustedes observan en los 4 recuadros que señalan en la pantalla que ese fenómeno o esa tendencia se está dando en la práctica. Ahora, hay distintas formas en que eso está ocurriendo. Hay un estudio de UNIETUS que propone mirarlo con 3 categorías. Por un lado, una categoría es separación estratégica y funcional, es decir, la fundación y la empresa están separados desde el punto de vista de la estrategia y están separados en su operación, en su estructura y en su staff. Y eso caracteriza mucho lo que pasó en el mundo de las fundaciones creadas en el periodo de 60-70, que fueron fundaciones donde la empresa estaba por aquí y la fundación por otro lado. La segunda categoría se refiere a la integración estratégica y separación funcional, es decir, la empresa y la fundación se orientan a una misma estrategia pero operan de manera separada. Y la tercera es una combinación, hay una integración estratégica parcial, es decir, la fundación se dedica a contribuir a la estrategia corporativa, pero también a trabajar por los fines públicos de la inversión social privada que contribuyen a los intereses colectivos de la sociedad, pero están separadas desde el punto de vista funcional. En Reamérica hay múltiples ejemplos de cualquiera de las 3 categorías, pero como ustedes vieron en las gráficas anteriores, aproximándose mucho más a la segunda y a la tercera. Cuando le preguntamos a los miembros sobre ese proceso, pues ustedes pueden observar que hace 10 años es la gráfica gris y hoy la actualidad es el color rojo. Ustedes pueden observar que el proceso es un proceso de integración. ¿Cuáles son las principales responsabilidades que están asumiendo las fundaciones y los institutos? Fue una de las preguntas que nosotros hicimos a los miembros de la red. Y ustedes ven que las primeras opciones son asesorar a la empresa en su estrategia de relacionamiento con la comunidad, apoyar a la empresa en programas específicos, ser la inteligencia social del negocio. O sea, hay unas acciones que están haciendo los institutos y las fundaciones acompañando a la empresa en esos elementos. Nosotros creemos que ese proceso desde Reamérica tiene oportunidades, pero también tiene alertas y tiene desafíos. Para ampliar el tema de las oportunidades, el AFC plantea que algunas oportunidades que quiero compartir con ustedes. Ellos plantean que cuando la inversión social privada está alineada a la estrategia corporativa, tiene un mejor desempeño, es probable que reciba mayor apoyo interno, más recursos de la dirección y de los accionistas, es posible que logre coordinar de manera más efectiva todas las unidades del negocio en temas críticos del día a día que impactan la comunidad, es posible que logren accesar a competencias propias del negocio en beneficio de las comunidades, los programas se convierten en más resistentes a los recortes presupuestales y cuando la empresa entiende mejor las razones por las cuales apoya esa inversión, lo que espera obtener y los beneficios, por lo tanto también pasa a ser más exigente con las mediciones y con los resultados e impactos que busca generar. Y desde la red creeríamos, como somos una red temática enfocada en el trabajo con las comunidades y con un enfoque específico, pues creemos que también se puede dar la oportunidad para alinear, para influenciar al negocio con los objetivos que nosotros planteamos de desarrollo de las comunidades y de buscar la creación de comunidades sostenibles. Puede darse un campo más fértil para que esos conceptos y prácticas permeen el negocio en su integralidad.
Entonces, en esa perspectiva creemos que el escenario sí es un escenario de oportunidades, hay un escenario de oportunidades interesante, pero dependerá mucho de cómo se aplique esa estrategia y qué diseño institucional se adopte para hacer posible ese proceso de integración. Probablemente el punto de mayor cuidado es definir cuál es la medida cierta entre la separación y la integración. ¿Cuál es el buen equilibrio que debemos lograr entre los intereses privados del negocio y los intereses colectivos de la sociedad? Tener mucha claridad sobre lo que se gana y lo que se pierde en una y otra. Por ejemplo, la contribución a las políticas públicas puede ser más delicada en un proceso de total integración que en un proceso de integración parcial. La creación de alianzas con otros puede también ser más delicada dependiendo del arreglo institucional que se haga, porque pueden haber aliados que se sientan incómodos haciendo una contribución a la estrategia corporativa exclusivamente. Puede haber dificultades con el tema de la legitimidad de las acciones que se emprendan y por lo tanto es muy importante tener claridad sobre lo que se gana y lo que se pierde y cómo lograr ese equilibrio. Otro asunto que vemos importante destacar es buscar el balance entre lograr un retorno económico a lograr un retorno social, institucional y ambiental. Como sabemos, hay voces que abogan porque cuando hay una integración, lo que se busca es maximizar el retorno económico para el negocio y para la estrategia corporativa. Creemos en la red que no siempre es posible generar retorno económico y en ocasiones no solo no es posible, sino que no es deseable. Es necesario generar primero retorno social, institucional y ambiental para en largo plazo lograr obtener retorno económico. Y en esa medida, si nuestro propósito es contribuir al desarrollo sostenible, el único retorno que se debe buscar y el único retorno posible no es el retorno económico. Entonces, en esta medida creemos que hay que tener una comprensión más amplia de los retornos esperados y también una comprensión más amplia de la cadena de impactos que genera la operación y tratar de buscar un equilibrio entre el beneficio y el interés privado y el interés colectivo. Ahora, la otra pregunta que surge es si hay beneficios para la empresa involucrarse con el desarrollo sostenible de las comunidades. Yo espero que muchos de ustedes compartan la respuesta de que sí los hay. Lo tenemos que aprender a cuantificarlos y a demostrarlos. Pero lo que uno percibe es que algunos de los puntos que quiero señalar aquí están señalados por la literatura también internacional, que cuando las comunidades obtienen un beneficio de la operación, tendrán un interés significativo en el funcionamiento exitoso de los negocios y ayudarán a superar los obstáculos que podrían afectar la operación. Y esa afirmación también está sustentada en experiencias de miembros de Reamérica que creo que pueden dar un testimonio de que así lo es y así ha sido. Creemos que al contribuir al bienestar y al desarrollo de las comunidades, los beneficios pueden incluir reputación, recursos, acceso a otros recursos en entornos desafiantes, facilidades de procesos de aprobación y ayuda para resolver conflictos, reducción de costos de cierre de operaciones, mano de obra local y trabajadores. O sea, mantener la mano de obra local y no solo la permanencia, sino la vinculación y permanencia y compromiso de la mano de obra local. Por lo tanto, creemos que contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades es contribuir al desarrollo sostenible de los negocios y de ambos lados se puede ganar. Lo que hay que encontrar es la fórmula adecuada para que eso pueda ocurrir. Cuando preguntamos a los miembros de la red qué beneficios esperaba obtener su empresa por esa acción en el desarrollo sostenible de las comunidades, encontramos que lo esperado es una creación de un ambiente más favorable para el negocio y licencia social para operar. Son los dos elementos que se señalan, pues seguido de un tema de reputación. ¿Cuáles podrían ser, también quisimos indagar, entonces si eso es así, cuáles podrían ser las opciones más importantes de las empresas para contribuir al desarrollo de las comunidades? Como ustedes observan, aparece una serie de opciones
como promover el desarrollo de los territorios, o sea, promover el desarrollo local en una perspectiva en que las empresas están en esas áreas de influencia y no solo hacen acciones, sino que contribuyen al desarrollo sostenible de esos territorios. Luego aparece realizar inversión en las comunidades y en tercero, transferir un conocimiento, información, habilidades propias de la empresa al desarrollo de estas comunidades y los territorios donde están. Cuando les preguntamos sobre qué están haciendo con las fundaciones, institutos y qué están haciendo de manera individual, como empresa solamente, y esta gráfica la podemos mirar desde dos puntos de vista. Cuando ustedes miran lo que están haciendo con las fundaciones es lo rojo y lo que están haciendo solas es lo gris. Y una forma que me parece interesante mirar la gráfica es que se complementan muy bien las fortalezas, las capacidades y los recursos entre la empresa, lo que tiene la empresa y lo que tienen las fundaciones y los institutos para contribuir a esta estrategia corporativa. Hacia arriba están más las iniciativas de inversión social privada, de movilización, de participación en espacios de deliberación, mientras que abajo están capacidades mucho más ligadas a la cadena de valor, a las capacidades empresariales. Y si logramos combinar esos elementos en torno al desarrollo sostenible de las comunidades, con seguridad podemos tener un mayor potencial de transformación. Lo mismo pasa aquí cuando ustedes empiezan a mirar cuáles son las acciones que podrían hacer. Ocurre algo similar al anterior. Y cuando preguntamos sobre los principales retos que ocurren, cuáles son los principales retos que las empresas enfrentan, entonces encontramos un tema de lógicas y tiempos, o sea, es un reto para la empresa trabajar con la comunidad, un tema de lógicas y tiempos que son naturalmente distintos, visiones que son diferentes, disponer desde la empresa de un recurso humano capacitado, que son gran parte de las fortalezas que tienen aquellos que están ligados al área social, a las fundaciones y los institutos, y que por lo tanto es una buena oportunidad para complementar esas fortalezas que tiene la empresa, pero también esas carencias que tiene que lograr minimizar. Ahora, además nosotros creemos como una red temática que tiene un enfoque de trabajo con las comunidades, que está centrado en construir capacidades, en promover vínculos, en dar voz a las comunidades, pues creemos que el enfoque con que se haga también es importante. Los arreglos institucionales son esenciales, pero también el enfoque con que se interviene es importante. Y en esa medida, como nos dijo también Ramón Jara en su intervención, la empresa debe verse como parte de la comunidad, debe asumirse el papel de colaborador, promover el protagonismo de la comunidad, convertirse en un actor que colabora y busca que esa comunidad genere capacidades propias, genere vínculos y tenga voz y sea actor de su propio desarrollo. Entonces, desde la red creemos que el principal reto que tienen hoy, a diferencia de lo que fue en el 2002 cuando fuimos creados como red, hoy creemos que hay un reto de lograr que las empresas hagan la gestión de las relaciones con la comunidad, la mitigación de impactos, el desarrollo de su cadena de valor, la inversión social privada, con una perspectiva de desarrollo sostenible de las comunidades. Probablemente, claro, estamos ante un desafío. Si todavía no hemos logrado entender como sociedad cómo contribuimos al desarrollo sostenible, pues aquí también estamos para trabajar y encontrar los mejores caminos, y eso es lo que hacemos permanentemente en Reamérica. Pero creemos que el gran desafío es contribuir a que las empresas y las comunidades trabajen juntas para lograr ese desarrollo sostenible, y que empecemos también a buscar no solo el concepto de sostenibilidad en el mundo empresarial, sino también buscar construir comunidades sostenibles. Eso es queríamos poner aquí en consideración de ustedes lo que va a la discusión en la red. Y quisiera pedir a Claudio Giomi, a Alicia Pimentel. Claudio Giomi representa Arcor, una organización que tiene presencia en varios países, pero que es una empresa argentina,
que nos comparta cómo lo están viendo desde su realidad, esos cambios que están dando en el papel y en el rol de las empresas y su relación con las comunidades. Y también Alicia Pimentel, que viene de Fundación Empresas Polar de Venezuela, de otra punta de América Latina, a contarnos pues también su experiencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Margaret. Excelente presentación. Frente a esas preguntas a las cuales nos invitaste a reflexionar, tengo algunas anotaciones. No existe una fórmula única. No existe porque depende de la característica de la empresa, de su nivel de madurez, de sus principios, de sus valores y de su cultura en general. Particularmente en Fundación Empresas Polar, somos una fundación que estamos exclusivamente patrocinada por Empresas Polar, una empresa que nace en 1941, tiene 3 negocios, y esta empresa, luego de aproximadamente 30 años, decide crear una fundación. Y 30 años después, igualmente decide que esta fundación tiene que integrarse a sus negocios, a sus 3 negocios: un negocio de alimentos, un negocio de cervecería, malta y vinos, y un negocio de bebidas carbonatadas y no carbonatadas. En unas características y en un entorno particular de país, donde efectivamente el gobierno lo asume Hugo Rafael Chávez Frías, que venía con unas políticas sociales y una filosofía que hasta ese momento pues no eran las filosofías con las que veníamos trabajando en el país políticamente. Y la organización, que ya venía construyendo en los temas de responsabilidad social y con una sólida fundación de aproximadamente 100 profesionales dedicados al área, decide integrar la fundación a la empresa, pero decide integrarla estratégicamente y la separa funcionalmente. Y es allí donde la fundación asume el rol del mejor asesor y el mejor aliado de la empresa. Estas características de gobierno se han extendido por América Latina y es lo que ha llevado a que el concepto de responsabilidad social se vea como un concepto dinámico que debe responder a un entorno y que definitivamente también responde a un propósito de una organización de acuerdo a su nivel de madurez y de acuerdo a sus culturas. En Empresas Polar, la responsabilidad social está en el ADN, por lo tanto, efectivamente, no somos el brazo social de Empresas Polar, somos la sangre del cuerpo de Empresas Polar. Así lo entiende su presidente ejecutivo, y desde el área del rol que nos corresponde como asesor, hemos venido preparando a la organización técnicamente para que asuma ese propósito en cada uno de sus negocios de ser negocios sostenibles en comunidades sostenibles. Hay algo que quizás nos está inquietando en este momento y es que las comunidades comienzan a desdibujar el rol de la empresa privada, porque efectivamente la eficiencia en la respuesta de la empresa privada en relación con el gobierno es diferente. Y cada vez más la comunidad comienza a exigirle a la empresa privada lo que es rol y responsabilidad del gobierno, del Estado, no necesariamente de la empresa privada. Ya no lo están viendo tanto como una empresa que contribuye, sino como la empresa que me debe. Entonces, allí hay que hacer un trabajo desde el inicio del trabajo con la comunidad,
donde cada vez más se consolide el concepto dentro de la comunidad que la empresa es un vecino, el mejor de los vecinos, dispuesto a contribuir con su desarrollo y que ambos se necesitan, puesto que en una sociedad sana se desarrolla una empresa sana. Y si la sociedad no está sana, pues la empresa tampoco adquirirá el nivel de desarrollo que desea. La Fundación participa en la estrategia desde su formulación de su visión y su misión, pero ejecuta operativamente a nivel funcional desde un ente jurídico llamado fundación. Quizás la pregunta hoy en día es, ¿sería necesario la fundación? ¿Podría la empresa obviar la fundación, que simplemente es una figura jurídica, e incorporar a estos 100 expertos profesionales dentro de su área corporativa? Es una pregunta que como gerente me respondo, hago mis reflexiones y realmente creo que hay bondades en que de alguna manera existe un paradigma cuando hablamos de una figura jurídica fundacional a cuando hablamos de una figura jurídica empresarial. Y quizás allí hay que hacer un trabajo profundo para efectivamente esas cosas que tú visualizaste como posibles desdibujamientos entre los intereses de la empresa privada y lo social pudiesen seguir manteniéndose en el caso de que en un futuro una empresa decidiera que ya no necesita de la figura legal de su fundación y que más bien incorpore a todo este grupo de profesionales entre sus áreas corporativas. Y allí vuelvo otra vez a que eso depende de la cultura, de los principios y de los valores de quienes dirigen la organización y de las características de la madurez de la organización, de su tamaño, de su composición. En el caso particular nuestro es una empresa familiar. Esta empresa está dirigida por el ingeniero Lorenzo Mendoza. Su mamá es la presidenta de la fundación y yo diría que los primeros que han tenido en la sangre y en ese ADN el trabajo social es la propia familia. No me daría temor a que el día de mañana absorbiese la empresa, la fundación, pero por sus características particulares. En otras quizás esta no sería mi opinión. Los equipos que han atendido el área social en la empresa, en el momento donde hace aproximadamente 8 años atrás se nos pidió la integración, asumimos este riesgo, pero lo asumimos además como reto y lo vimos además como un cambio de los paradigmas filosóficos que hasta su momento se habían manejado dentro de la fundación. Una fundación muy altruista, muy filantrópica y que hoy en día se le estaba invitando a entender el lenguaje y los tiempos de un negocio. Y allí hubo muchísima resistencia, muchísima. Muchos de los profesionales de la fundación, pues de hecho hoy en día no se encuentran con nosotros, también porque a nivel generacional, pues ya muchos pasaron a un estado de jubilación, pero el entendimiento de decirle a una fundación que era parte de un negocio y que además tenía que generar reputación para el negocio y que esa reputación, quiéralo o no, se traduce en valor económico para el negocio, era inconcebible para algunas personas. Hoy en día contamos con una fundación y unos profesionales que perfectamente manejan estos conceptos, los aceptan y por el contrario, los colocan a la disposición de la propia empresa. El idioma fue algo, y el lenguaje
Yo digo más idioma porque fue algo que fue muy difícil manejar entre la fundación y la empresa. No nos entendíamos. Y no nos entendíamos porque cuando queríamos comunicarle a la empresa las cosas que estábamos haciendo, no sabíamos decirlo. No hablábamos de inversión social, no hablábamos de portafolio de producto, no hablábamos de riesgo de la inversión, no hablábamos de retorno. Y este lenguaje tuvimos que aprenderlo. Como la empresa también tuvo que aprender mucho el lenguaje social. También hubo un tema con el tiempo. El tema del tiempo en el negocio se traduce un segundo, un bolívar, un dólar. Y sabemos que en los temas sociales las transformaciones son de mediano y largo plazo. Pero hoy en día yo creo que es una organización que cuenta con una fundación que la acompaña. Creo que, insisto, se debe a las características de la organización y a la cultura que maneja la organización, a sus equipos de altos desempeños. Hemos venido preparando gente dentro de la empresa en las áreas de responsabilidad social y hemos venido preparándonos dentro de la fundación en áreas de negocio. De hecho, esta tarde, cuando presentaremos el caso de Empresas Polar, verán cómo uno de los factores de éxito fue colocar a la fundación en el comité de negocio de la empresa, para que efectivamente se entendiese qué cosas del entorno podían en algún momento alterar los planes operativos del negocio y cómo desde la fundación y el trabajo con las comunidades muchas veces se mitigaban esos riesgos y se facilitaba que el negocio pudiese cumplir con su plan operativo. Creo, y repito que no es una fórmula única, creo que cada organización tiene que asumir, de acuerdo a su capacidad, a sus características y a su entorno, la mejor fórmula. La nuestra fue, formamos parte, participamos en la formulación estratégica y nos mantenemos operativa y funcionalmente separados. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, yo también tomé unas notas en que mi versión del iPad es un poco más anterior. Pero, a ver, algunas cosas para comentar sobre este trabajo que desde Red América venimos desarrollando y que para repensar, seguir pensando algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, partir de reconocer que sociedades y negocios se necesitan mutuamente, me parece que no es poco, a pesar de que lo digamos rápidamente, y asumir que no hay posibilidades de éxitos empresariales en sociedades que no sean también exitosas, es un signo de estos tiempos y supone grandes desafíos para todos los que trabajamos en estas áreas. Creo que la pregunta que planteaba Margaret y que tiene que ver con la reflexión de la red sobre esta discusión, cómo encontrar equilibrio entre intereses de los negocios y los intereses de la sociedad, es parte de los desafíos que tenemos para adelante y es parte de esta discusión y sin duda es un tema absolutamente actual. A mí me parece que sobre esa discusión deberíamos compartir algunas cuestiones, ¿no? Primero, la idea es que las empresas están revisando, están mirando, están trabajando sobre la visión y la práctica que tienen con las comunidades. Esto es que están asumiendo a las comunidades como un grupo de interés que es preciso gestionar, que es preciso darle un nuevo significado a lo que se está haciendo en relación a las comunidades. Y esto me parece que le da un nuevo significado también al concepto de relaciones con las comunidades hasta como lo decíamos o como lo sosteníamos hasta este momento. Nosotros, muchos de los que estamos acá, trabajamos, venimos vinculados a áreas que le llamamos relaciones con la comunidad.
Pero este nuevo escenario a mí me parece de visión, de práctica, hace que repensemos el concepto y la acción de las relaciones con las comunidades. Este nuevo significado a mí me parece que es más que destinar recursos o apoyar y financiar proyectos. Me parece de lo que se está discutiendo es de administrar los impactos positivos y negativos, como se dijo acá, que tiene la empresa en relación a la comunidad. Esto de la huella comunitaria, y que eso no es solamente lo que hace un área de la empresa o lo que viene haciendo un área de la empresa en la comunidad, sino todos los impactos que todas las áreas y toda la gestión de la empresa tiene sobre la comunidad. Y en esta lógica, siempre pensando desde la visión que se está planteando la empresa, de lo que se trata, a mí me parece que es pensar en cómo agregar valor y minimizar riesgo para la empresa como parte de lo que se conoce, lo que conocemos como la gestión orientada a la sustentabilidad y de la responsabilidad social empresaria. Esto tiene que ver justamente con los desafíos que se plantearon acá, de articular, integrar todas las áreas, y eso incluye, como se decía acá Alicia, de integrar también a las fundaciones o las áreas de inversión social. Ahora, ¿cómo hacer para asumir este nuevo papel? ¿Cómo generar este trabajo? A mí me parece que es un pendiente, es un tema que está en discusión, que hay ahí una vacancia y por lo tanto una oportunidad para pensar eso, y que esa oportunidad debe asumirse, debe ocuparse, y creo que eso para quienes venimos trabajando en estas áreas es un desafío para pensarnos, para repensarnos. Creo que repensarnos significa asumir que no somos el obispado de las empresas, que no somos los representantes de la comunidad en la empresa, que tampoco somos los meros instrumentadores de acciones en la comunidad de lo que la empresa quiere. Me parece que repensarnos en esto y plantear el desafío de cómo agregar valor a esta perspectiva supone hacernos cargo del aprendizaje, del desarrollo que tenemos y este rol que muchos han hablado de inteligencia social que podemos plantearle a las empresas para ocupar, para generar un trabajo en relación a esta vinculación entre empresa y comunidad. Y creo que en ese sentido también en el marco de esta discusión es preciso que quienes venimos vinculados más a la práctica de la inversión social como un campo específico o particular de trabajo en el ámbito comunitario, también revisemos ese concepto y por lo tanto revisemos la práctica que venimos desarrollando. Yo creo que se mantiene como estrategia, como idea de inversión social privada empresaria, la idea de que lo que hacemos es destinar, cuando hablamos de inversión social, es destinar recursos privados para fines públicos y que hay detrás de esa finalidad una causa social que merece ser apoyada y que justifica y le da sentido estratégico a esos recursos. Y que en esa lógica, cuando hablamos de inversión social, a diferencia de lo que hablábamos recién o como complementando lo que hablábamos recién de relaciones con la comunidad, a mí me parece que lo que hablamos acá en inversión social es que estamos agregando valor y minimizando riesgos para la sociedad, que hacemos aporte para construir una sociedad mejor. Pero eso a mí me parece que también tiene una evolución. Acá se dijo, y que con la presentación que hizo Margaret, de que es evidente que no podemos, a la luz de estas nuevas reflexiones que tiene la inversión social visto desde la empresa, que no se puede seguir aportando recursos a causas públicas sin dar cuenta de dónde vienen esos recursos. Esta pregunta que se le ha hecho al mundo empresarial, no que deje de ganar dinero, sino de que dé cuenta de cómo gana dinero, y esto es la responsabilidad social o la gestión orientada a la sustentabilidad, también significa, a la luz de esto, pensar y repensar el rol de la inversión social privada. Entonces, es destinar recursos, es hacerlo agregando valor y minimizar riesgos para la sociedad, construir una sociedad mejor, pero creo que a la luz de este tema supone repensar algunas cosas. Por un lado, a mí me parece esto que se dijo acá, que es pensar a la inversión social alineada con la estrategia de la empresa.
pero alinearla con la estrategia de la empresa no es solamente para definir el foco de actuación. Es decir, bueno, si somos una empresa que trabaja en una comunidad, pensar en el desarrollo de la comunidad, o si somos una empresa de tecnología, trabajar en temas como causa, en temas de tecnología, sino vincular la estrategia de la empresa significa la estrategia de negocio que la empresa tiene, su perspectiva, su desarrollo, su cuadro de situación, esto que contaba recién Alicia sobre su propia experiencia. A mí me parece que en ese sentido, entonces, la inversión social empresaria es expresión de toda la empresa, no solo de un área, y por lo tanto, además de canalizar recursos, que es lo que venimos haciendo, el desafío que tiene la inversión social privada empresarial es orientar a toda la empresa hacia esa finalidad pública. Y en ese sentido, estar vinculando a la inversión social con el concepto de responsabilidad social. Y ahí a mí me parece también que el desafío es repensarnos y pensar un cambio de rol de un trabajo de las áreas que están vinculadas a la inversión social, no solamente trabajar hacia afuera con la metodología, los criterios, los planteos que hemos venido sosteniendo en este tiempo, sino también se abre un fuerte trabajo hacia adentro de la compañía, pensando que tiene que haber un alineamiento de toda la acción de la compañía a favor de esa causa social que decidimos apoyar y que eso le va a dar también mayor impacto y por lo tanto va a ser más contributivo con la construcción de una mejor sociedad. A mí me parece que esas son las dos reflexiones que quedan abiertas a partir de estos elementos y de esta discusión en torno a la relación empresa y comunidad. Muchas gracias.